Bendiciones, amadas águilas. Dios nos sigue dando palabra tremenda, gloriosa, y mi deber es compartirla con ustedes como cabeza de este ministerio. Dios me ha dado un tema muy importante que es el reino de Dios y sus galardones. Estamos ahorita en una situación que hay muchos acontecimientos aquí en la tierra, el cual nos indica el cumplimiento de los tiempos de Dios establecido en la palabra, donde cada etapa va mostrando lo que va a suceder, y Dios le ha placido mostrárnoslos a través de sueños, de visiones, de revelaciones, de experiencias sobrenaturales. Pero todas esas experiencias sobrenaturales deben ser juzgadas a la luz de la palabra y no al contrario. Por eso Dios me ha dado esta palabra para que nosotros juzguemos toda una serie de sueños, de visiones y revelaciones que nos ha dado de manera consecutiva y que tenemos que revisar para ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. Entonces, bueno, esta es la palabra que Él me ha dado. Todas las parábolas de los evangelios se refieren a cómo funciona el reino de Dios. ¿Cómo funciona? ¿Qué debemos hacer para pertenecer a Él? Y cómo mantenernos hasta el fin. De tal manera que nosotros podamos recibir los galardones que dice la palabra. En Apocalipsis 22:12 dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Aquí está hablando de fruto, de resultado. No está hablando de la salvación, porque la salvación no es por obra, sino de obediencia, de resultado en su vida espiritual. Entonces, cuando Cristo dice que Él viene pronto y el galardón con Él para recompensar a cada uno según su obra, tiene que ver con todos los sueños que Él nos ha dado. Por eso, hermanos, vamos a la palabra. En Mateo capítulo 13, versículo 23, habla de la parábola del sembrador. Dice que la semilla que es sembrada en buena tierra da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Estos tres resultados se refieren: el 30 a los llamados, el 60 a los escogidos y al 100 por uno a los fieles. Porque Mateo 22:14 dice que muchos son llamados, pero pocos escogidos, y menos los fieles. En el sueño que tuvo nuestra hermana Dalia la semana antepasada, cuando Dios le mostraba a ella la nueva Venezuela, esa bebé hermosa en el cielo, en el segundo cielo, dice ahí, ella cuenta que esa bebé estaba envuelta en sabanitas celestes y blancas que se confundían con las nubes, pero ella la veía herida. Y ella, esa Venezuela bebé, esa nueva Venezuela, nos estiraba los brazos a águila del rey para que la tomáramos. Pero esa experiencia espiritual fue tan fuerte que un grupo de nosotros nos humillamos y nos postramos en el suelo pidiendo perdón. Ese grupo que estaba postrado son los fieles. Había otro grupo que estaba de pie con las manos levantadas al cielo, clamando a Dios, son los escogidos. Pero había otro grupo que cuando vio esa manifestación salió corriendo y no atendía el llamado de esa bebé hermosa que es la nueva Venezuela. Es decir, no se quisieron comprometer con la nueva Venezuela. Ahora, hay una pregunta. Dios quiere que todos seamos fieles. Dios quiere que todos
demos fruto al 100 por uno. Pero él sabía que no podía ser por causa de la iniquidad, por causa del alma. Él sabía que dentro del cuerpo de Cristo, unos iban a trabajar a 30 por uno, otros a 60 y otros a 100 por uno. Entonces, ¿cómo él nos enseña para llegar al nivel de la fidelidad? En Juan 20:29 dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿De qué está hablando ahí? De que tiene que ser por fe. No tenemos que ver para creer, porque entonces no tiene sentido. Hay que creer para poder ver, no al revés. No ver para creer. ¿Por qué? Porque el alma siempre quiere ver para poder creer. El espíritu no. El espíritu cree y después ve. En 1 Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3, dice así: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que crecer espiritualmente. Si no crecemos espiritualmente, no podemos dar fruto. Y hay un indicio seguro de crecimiento espiritual cuando en nosotros hay un deseo profundo de alimentarnos de la palabra de Dios de manera continua. Es decir, escuchar la voz de Dios todo el tiempo, porque es lo único que nos va a garantizar que crezcamos. Y dice también en la misma palabra, si es que habéis gustado la benignidad de Dios, es decir, si nosotros hemos experimentado a través de ese crecimiento espiritual y de esa palabra revelada que Dios es bueno, nosotros vamos a crecer espiritualmente, vamos a crecer. También en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 11, dice que para poder tener fe, para poder crecer espiritualmente y para poder adquirir compromisos con Dios, debemos poner los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Si nosotros ponemos los ojos en las circunstancias y en las cosas vanas, no vamos ni a crecer espiritualmente, ni vamos a desarrollar la fe, y mucho menos vamos a obedecer a Dios en cuanto a los compromisos se refiere. ¿Por qué? Porque Dios, para que nosotros podamos llegar a ese nivel de fidelidad, Él utiliza a la exhortación, nos exhorta. La disciplina, si nosotros no atendemos la exhortación, Él nos disciplina. Si no atendemos la disciplina, Él nos reprende. Y si no atendemos la reprensión, entonces el azote, Dios nos lo aplica para que el alma se sujete al espíritu y podamos alcanzar la estatura del varón perfecto. Y es la única manera de poder recibir el galardón o corona. Preguntamos, ¿cómo recibimos ese galardón o corona? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? En el sueño que tuvo Andreina, que es un sueño bastante particular, ella cuenta ahí que llegó todo el pueblo de Dios. Jesús le dijo al Padre, ahí está tu pueblo, llegó el tiempo, y dice que se abrió la puerta y empezaron a entrar. Ella dice que le impactó mucho porque la primera congregación que vio de primerito fue Águilas del Rey, que es lo que Dios siempre nos ha mostrado. Es decir, que somos punta de lanza, hermano. Vamos al frente de la batalla. Y dice que se abre la puerta y empezamos a entrar. ¿Quiénes fueron los primeros que entramos? Los que estábamos postrados, humillados en la presencia de Dios para recibir a la nueva Venezuela, a esa bebé hermosa. Es decir, los fieles. Y dice, ¿verdad?, que a ese grupo de los fieles, Dios nos colocó una corona
Ahí está el galardón, hermano. Una corona. ¿Para qué? Porque según el sueño, Dios nos está mostrando hacia dónde vamos a ir nosotros y qué es lo que nos espera. Entonces, dice además el sueño, que en esa dirección fueron pasando todos, el pueblo de Dios. A uno se le iba entregando una banda más pequeñas que otras, o una más diferente a otra, hasta que todos pasaron. Pero también dice que se cerró la puerta y quedaron algunos afuera. Entonces, ahí están los tres grupos, los fieles, ¿verdad? Los escogidos y los llamados, que no quisieron asumir responsabilidad. Ahora, ¿qué sucede? Que sin embargo, Dios nos da la oportunidad y nos da esta palabra. ¿Cómo recibir ese galardón o corona? Porque Dios está mostrando cómo pueden suceder las situaciones o las cosas si nosotros decidimos. Cuando se abre la puerta y entramos en ese orden, se cumple lo que dice la palabra. Apocalipsis 2:10 dice que serle fiel a Dios hasta la muerte, Él nos dará la corona. Santiago 1:12 dice que cuando resistimos la prueba, recibiremos la corona de vida. Primera de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Cristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Segunda de Timoteo 4:8 dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, miren lo que dice Timoteo, le está diciendo aquí Pablo a Timoteo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si nosotros amamos su venida y le somos fiel, tenemos garantizada la corona, hermano. Primera de Corintios 9:25 dice, los competidores o atletas se abstienen de muchas cosas por una corona corruptible, cuanto más nosotros por una incorruptible. Hermano, dado que este estudio es un poquito largo y profundo, lo vamos a dar en parte. Así que vamos a ver esta parte hasta este momento y luego entonces seguimos con los otros sueños y con las otras palabras, porque Dios nos ha seguido mostrando, hermano. Ha sido de manera gloriosa. Y no sé si ustedes ya leyeron el sueño que Dalia tuvo con el pastor Fernando. Mire qué tremendo. Hablando del ministerio y cómo él hace énfasis ahí, que faltan comensales, pero que tienen que lavarse, que tienen que limpiarse para poder ser parte de ese banquete espiritual. Bueno, bendiciones, amados. Les bendigo y les amo en el Señor. Abrazo y beso. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó.